cardíaca. ¿Cuál es el mayor protagonista de esta enfermedad? ¿De qué hablamos ayer? De la aterosclerosis. Vamos a ver la importancia que tiene todo eso. Bueno, entonces la cardiopatía isquémica pues engloba varios síndromes que están relacionados, que están debidos a isquemia miocárdica. Y hay que recordar que el corazón, las células miocárdicas, básicamente producen energía por fosforilación oxidativa, es decir, tienen que tener unos buenos niveles de oxígeno. La glicólisis anaeróbica no es algo que utilicen mucho, y por lo tanto, en el momento en que hay un desbalance entre el oxígeno y nutrientes y la perfusión, la célula miocárdica entra en estrés. La cardiopatía isquémica como tal, como les digo, abarca diferentes síndromes. Es la principal causa de mortalidad en los Estados Unidos y países desarrollados. 7.5 millones de muertes anuales. Más del 90% de los casos se debe a una reducción del flujo coronario por aterosclerosis. De ahí la importancia de conocer muy bien la aterosclerosis. Y por esta razón, porque como es la principal causa, casi que cuando uno habla de cardiopatía isquémica, está hablando de enfermedad coronaria. Se vuelve como un sinónimo. Todos estos síndromes de cardiopatía isquémica, pues no se presentan, tienen que llevar mucho tiempo desarrollándose las placas de ateroma, todas estas situaciones para que lleven a cardiopatías isquémicas. Si bien es cierto, es la mayor cantidad de la causa principal, pues también hay otras causas, por ejemplo, que haya un aumento en la demanda, que de repente haya un aumento en la frecuencia cardíaca o que haya eventos de hipertensión. Puede también haber una reducción del volumen de sangre por muchas causas, porque hay una hipotensión, porque se perdió sangre, el paciente entró en choque, entonces esto está llevando adecuada cantidad de sangre. Puede haber algo que reduce específicamente el oxígeno, la simple altura donde estén las personas también puede influir. La neumonía, la insuficiencia cardíaca congestiva. Hay una reducción también de transporte de oxígeno, por ejemplo, cuando hay anemia, o cuando hay una intoxicación por monóxido de carbono. También son causas de que se sucedan estas cardiopatías isquémicas. En el año 1963, la incidencia era muchísimo, el doble de los 700.000 casos que existen actualmente. Y todo esto ha mejorado principalmente porque se ha hecho un énfasis en mejorar el estilo de vida y disminuir los riesgos cardíacos que mencionábamos ayer. Todo lo que hablamos de aterosclerosis aplica acá, ¿sí? Entonces, pues disminuir el tabaquismo, el tratamiento de hipertensión y de diabetes, tratamientos para bajar el colesterol, todo eso ha mejorado que se disminuya la incidencia en Estados Unidos. La mortalidad en todo caso sigue siendo muy alta, el 50% de los casos están muriendo por cardiopatía isquémica. También pues, se ha mejorado muchísimo en el diagnóstico y los tratamientos. Profilácticamente se está dando ahora ácido acetil salicílico en dosis muy bajas, porque tiene un efecto de ¿qué? ¿Qué hace el ácido acetil salicílico a dosis bajas? Anticoagulante, exactamente. Entonces eso mejora también. Gracias. Porfa, va pasando lista. Mejora también la incidencia de estos casos. Se está mejorando mejor las arritmias. Hay tratamientos antiarrítmicos muy buenos, los medicamentos han mejorado muchísimo.
Ya hay unidades de cuidado coronario muy específicas, no es como la UCI donde hay de todo, no. Es un sitio donde son las personas que tienen enfermedad coronaria o que son atendidos cuando tienen un infarto. El tratamiento con trombólisis en infartos de miocardio, pues, obviamente si se hace en las primeras horas después de tener el infarto, pues también ayuda muchísimo la arterioplastia. Después les menciono un poco más de eso. Y cirugías que serían, por ejemplo, los bypass coronarios que se están realizando. Las manifestaciones clínicas de estas enfermedades pues son varias. Cuando se presenta angina de pecho, la angina ya habíamos mencionado que es el dolor precordial, ¿cierto? Ese dolor precordial se genera porque hay una isquemia de las células que lleguen a morir, o sea, es una lesión reversible en esos casos. Puede ser estable cuando el dolor, uno sabe qué tanto esfuerzo tiene que hacer ese paciente antes de que presente el dolor. Por ejemplo, puede decir, yo subo 3 pisos, perfecto, pero al cuarto ya me empieza el dolor precordial. Y pasa cuando hay descanso, o porque usan nitroglicerina, que es un vasodilatador, y entonces pasa el dolor. ¿Sí? En la angina inestable, entonces los niveles de esfuerzo son cada vez menores o pueden pasar en reposo. Realmente no saben cuándo les va a dar dolor precordial. Puede que suban 3 escalones y les da dolor precordial, o suben un piso, o están descansando y presentan el dolor precordial. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso y ver las razones por qué hay las diferencias clínicas entre ellos. Y la angina de Prince-Metal, que es causado por espasmo vascular, no porque haya obstrucción, sino porque el vaso se está contrayendo. En el infarto del miocardio, pues definitivamente ya hay muerte de los miocitos, necrosis. En la cardiopatía crónica con insuficiencia cardíaca congestiva, pues son varias cosas que predisponen a que se descompense progresivamente. Por ejemplo, el infarto del miocardio, que ya haya tenido un infarto del miocardio puede llevar a eso, o pueden tener lesiones pequeñitas isquémicas por trombos muy pequeños que van a diferentes partes de la pared de los ventrículos. Y tenemos también la muerte súbita cardíaca, que se causa por una lesión fisural, y la mayor parte es por infarto del miocardio, pero en personas jóvenes, como vamos a ver más adelante, son muchísimas las razones que existen. Y también porque se presentan arritmias mortales. Entonces, pues desde ayer he estado como haciendo énfasis en que la oclusión causada por una placa de ateroma, si bien es cierto, puede que no bloquee todo el lumen del vaso, generalmente cuando se produce ruptura de la placa, un cambio agudo de la placa, es cuando se genera la trombosis, que va a llegar a la formación de un trombo que realmente se ocurre en el 100% del lumen. ¿Sí? Y a eso pues se suma que hay liberación de ciertas sustancias que producen también vasoespasmos. Entonces, realmente causa un bloqueo del 100% del vaso. Acá para que ustedes se acuerden cómo es la circulación de los vasos, entonces tenemos aquí la circunfleja y la descendente anterior, son ramas de la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Las placas de ateroma se pueden presentar en cualquier parte del recorrido de esas arterias. Sin embargo, en la descendente anterior y la circunfleja tienden a localizarse en la parte más anterior del vaso. Por lo tanto, cuando se bloquean, es mayor el territorio que está afectado, ¿cierto? Si fuera más distal, no habría tanto problema, pero como son más proximales, entonces causan mayor daño en el miocardio.
Y de la coronaria derecha, pues en cualquier parte de la longitud de la coronaria se pueden ver las placas. Bueno, cuando hay una placa que está obstruyendo el lumen en un 70%, aquí la obstrucción, ¿cuánto creen que es? ¿Cuánto le ponen 100% es todo esto? 30, ¿cierto? Incluso con el menos del 70% es asintomático. Por eso es el problema, no sabemos, ya cuando está muy avanzado empiezan a presentar síntomas. Si es mayor del 70%, ya eso se le denomina la estenosis crítica. Y entonces, en el momento en que el corazón aumenta la demanda, pues va a empezar a tener sintomatología, que es lo que podemos ver en la angina estable, ya les estaba mencionando. Entonces ya saben que hasta cierto momento empiezan a tener manifestaciones. Y ahí que se hagan, por ejemplo, las pruebas de esfuerzo. ¿Sí? En las pruebas de esfuerzo, entonces se va midiendo qué tanto ejercicio soporta y se puede determinar cuándo empiezan. Con una obstrucción mayor al 90%, pues es cuando ya hay síntomas de angina inestable. En cualquier momento puede erosionarse ligeramente, formar un trombo, ese trombo puede desaparecer rápidamente. Todo esto son sintomatologías de angina inestable. Si la obstrucción ha sido progresiva durante mucho tiempo, meses, años, eso da lugar a que se tenga tiempo de hacer una perfusión colateral. ¿Sí? Entonces, en un paciente joven que tenga un infarto, las probabilidades de que tenga perfusión colateral son muy bajas comparados a un paciente ya de más edad, que ha tenido muchos años para desarrollar una perfusión colateral. ¿Sí? Entonces, ¿qué papel tiene la inflamación en la placa de ateroma? Alguien repetí lo mismo 50.000 veces, ¿cierto? ¿Cuáles sustancias son liberadas por una macrófago? ¿No nos acordamos? Interleuquinas. ¿Qué más? Bueno, todas esas sustancias que están haciendo, debilitando la placa de ateroma, están las metalocroteinasas también de los macrófagos, ¿cierto? Están debilitando la pared. Además, están llamando más células inflamatorias. Todo eso influye en que hacen esa pared de la placa muy grande, muy fácil de que se puede lesionar. Si se lesiona, de nuevo ya les había repetido todo lo que pasa, ¿cierto? Hay una exposición de moléculas trombogénicas a la superficie que va a aumentar la agregación plaquetaria, que lleguen más linfocitos, que lleguen monocitos, etc. Y entonces se van a formar trombos que después de algún tiempo, pues entonces se van a empezar a organizar. ¿Se acuerdan de las fases de la organización y cicatrización? Entonces, durante esas fases de organización, la placa como tal está también liberando otros activadores de proliferación de las células musculares lisas, y entonces eso puede también hacer que la placa aumente de tamaño, aumentando también la obstrucción del vaso, ¿cierto? La angina inestable o la muerte súbita, ya les estaba diciendo que esos trombos pueden aparecer y desaparecer rápidamente y causar la sintomatología incluso en reposo, por eso mismo, porque si se alcanza a lesionar un poquito el vaso, empiezan a producirse la trombosis, pero se resuelve rápidamente el análisis del trombo y entonces vuelve a ganar de nuevo la perfusión. Entonces también tenemos trombos murales que pueden embolizar. ¿Sí?
siempre que hay una alteración del flujo, hay trombos, hay émbolos, y los émbolos uno siempre piensa, es sistémico, pero resulta que los trombos también están embolizando al mismo miocardio, y entonces pueden estar tapando vasitos muy pequeñitos del miocardio y producir lesiones multifocales de necrosis, de infarto a nivel del miocardio. También es otra forma de que puede pasar. Los trombos, ahora ya mencioné, y pues se puede también causar una hemorragia, un infarto masivo cuando se bloquea un vaso más grande. Bueno, la vasoconstricción por sí sola puede favorecer la ruptura de la placa. ¿Sí? Entonces, por eso los pacientes hipertensos, de repente si suben la tensión arterial demasiado, puede ser la única causa para que produzca la ruptura de la placa y el infarto cardíaco. En la sangre están circulando normalmente algunos agonistas adrenérgicos que pueden favorecer la vasoconstricción. Cuando hay lesión del endotelio en las paredes del vaso y en las plaquetas específicamente, pues se estimula la agregación plaquetaria. Acuérdense también que cuando hay lesión de la célula epitelial se empiezan a generar, y si hay colesterol por medio, hay radicales libres que están lesionando todavía más y hacen que disminuya el óxido nítrico, ¿cierto? Entonces, el óxido nítrico, que tiene una función vasodilatadora, pues no va a ejercer su función y tiene mayor probabilidad de contracción, además de que puede haber una inducción de factores que inducen la vasoconstricción, como la endotelina. Y hay, acuérdense, cantidad de mediadores inflamatorios que son liberadas por las células perivasculares.